Buenos días a todos, seguimos acá en nuestro Insurance Summit de Forbes y ahora vamos a hablar de seguros y segmento PYME, que es uno de los sectores y eslabones clave de la economía. Y acá me acompañan Soledad Mastragostino de Innovate Broker, Hernán Quintana de Provincia Seguros, Alejandro Vegas y Goff de Zurich y Franco Di Luca de Aon South America. Muchas gracias a los cuatro por estar acá con nosotros. Cuéntenme un poco para arrancar. ¿Cómo se comportó la cartera PYME el último año? Las necesidades que vieron en el sector, un poco si hubo o no bajas en las pólizas o al revés, crecimiento, cómo fue así como para hacer un panorama de cómo vino 2021 y cómo viene 2022. ¿Alguien quiere romper el hielo, se anima? Bueno, o vamos. Bueno, perfecto. Arrancamos. A ver, 2021 hay que compararlo con 2020, por lo cual uno diría que los sobrevivientes del 2020 han tenido un año claramente mejor. Hay sectores de ese segmento que les ha ido muy bien. El segmento de turismo, el segmento de manufactura ha mejorado mucho. Creo que el resto de los subsegmentos, si se quiere, de las actividades, todavía están en un nivel inferior claramente del 2019. Diría que en franco crecimiento en esos segmentos que recién mencionaba que fueron para arriba en 2022. Perfecto. Sí, la verdad que, digamos, mirando por ahí este primer cuarto del año que sirve ya post-pandémico, ¿no? Sí. Ves una cierta recuperación en el nivel de actividad y se ve bastante clara con todas las dificultades que hay hoy en Argentina. Digamos, Argentina no está fácil, la inflación, situaciones de contexto que son bastante complejas. Dicho esto, si tenemos suerte, la pandemia ya pasó y la actividad empieza a ser un poquito más normal y la cosa empieza a fluir, digamos. Ciertamente, coincido con Ale, hoy ves quizás los más castigados de pandemia, ¿no? Turismo, restaurantes, industria del entretenimiento, completos. Es decir, bueno, por lo menos alguien se está salvando, ¿no? Alguien está volviendo. Sí, por lo menos algo está volviendo. Después hablabas de bajas o no. De nuevo, depende del periodo, ¿no? Claro. Digamos, como decía Ale, comparás 21 contra 20, tenés crecimiento, comparás 22 contra 21, tenés más crecimiento. Si te vas al 19... Con el prepandemia. Sí, netearlo de inflación es muy difícil también. Netearlo de inflación es difícil, sí, tenés que verlo en cantidades. Cuando lo ves en cantidades empezás con más problemas, digamos. Es medio complejo. Yo te diría que este primer cuatrimestre se está retomando el nivel de actividad, que es lo que dije antes. No vemos bajas en precios, no vemos bajas en pólizas, ni en stocks. Pero, de nuevo, con cautela, ¿no? Siendo cuidadosos. Sí. No es que hay un boom. No. Perfecto. En el caso de ustedes. Básicamente estamos observando lo mismo, que la recuperación económica es un hecho y se está dando y que ya estamos volviendo a niveles prepandemia. Obviamente cuando lo vemos en un gráfico es claramente, o sea, se nota abruptamente la caída y en esa caída creo que fue el desafío de lo que hizo el sector para recuperarse también y para acompañar que esa caída no hubiese sido tan pronunciada. En nuestro caso en particular, desde Provincia Seguros, acompañamos muchísimo a todo lo que era el sector industrial y el sector PYME, y eso es básicamente por nuestra esencia. Y tratamos de, nuestro lema fue no perder contratos. Acompañamos a nuestros clientes hasta donde pudimos, lo hicimos de una forma muy eficaz, trabajando no solamente con el cliente, sino con el productor, entendiendo también las necesidades que se suscitaron durante la pandemia y entendiendo también cómo salimos ahora de esa pandemia. Creo que nos pasa a todos en nuestro trabajo, que ya estamos en una situación en la cual decimos, bueno, ¿cuáles son las nuevas necesidades y cómo vamos a salir de esta pandemia que nos afectó en todo sentido? Y ahí es donde seguimos trabajando codo a codo, productor, asegurado y aseguradora en retomar la actividad tal y como era antes y mejorarla, obviamente. Perfecto. ¿Y en el caso de ustedes, Soledad? Bueno, coincide un poco como la evaluación que hicieron todos. La verdad es que se nota una recuperación en bastantes industrias, en distintos sectores. Lo que sí está claro es que las pymes, que es el segmento del que hoy estamos hablando, están atravesando todavía serios problemas para crecer y eso afecta radicalmente el mercado.
y las potencialidades que tenemos nosotros desde el sector de seguros en cómo acompañar a las pymes en estos desafíos que todavía atraviesan, tipo de cambio, tasa de inflación, las complejidades con la presión tributaria, retención de talentos. Están atravesando ciertas complejidades que a niveles prepandémicos se están hoy equiparando, pero hay ahora que pensar, bueno, cómo hacen las empresas para crecer en este contexto y con todas las complejidades que atraviesan. Y bueno, el planteo nuestro es cómo podemos articular con las compañías de seguros, con el sector PYME para generar, atendiendo las necesidades, como decía bien el recién, cómo atendemos esas necesidades nuevas, generando nuevos productos, empatizando un poco más con esas complejidades, cómo podemos sacar del temor que atravesaron las pymes durante la pandemia para pasarlas a un escenario de prevención. Y es nuestra tarea es la prevención y bueno, asesorar en cuanto a temas de análisis de riesgo. Así que bueno, creo que en ese sentido estaremos todos alineados en que hoy es momento de innovar y crear productos únicos, que es nuestra estrategia pasa por ahí, en innovar y generar productos diferenciales, únicos, distintos, saliéndonos de la caja en la que siempre estuvimos, donde los productos no han evolucionado y seguimos teniendo productos quizás tradicionales. Entonces, bueno, ¿cómo podemos generar nuevas funcionalidades a la propuesta de valor que le damos a los clientes? Hernán, vos habías hablado de acompañar, ¿no?, a las pymes en este contexto que venimos llevando. ¿Qué medidas tomaron desde sus compañías para acompañarlas y como sostener, sobre todo quizá en los peores momentos? Ahora venimos con un poco más de recuperación, pero ¿qué hicieron para que no fuera peor de lo complejo de la situación? Bien, básicamente nosotros, tomamos una política que fue no anular, sino que entender cada situación puntual y de qué forma podíamos resolverlo. Eso lo tomamos como política a nivel grupo, sea desde la RT, sea nuestra compañía de seguros patrimoniales, y nos pusimos a trabajar codo a codo. Esto no fue algo que yo te pueda decir, la receta fue esta o lo parametrizamos de esta forma. Atendimos cada necesidad puntual, cada situación en particular, y vimos de qué forma podíamos acompañar a nuestros clientes en esa situación compleja. Y lo que te quería remarcar antes es que justamente el desafío es que esta situación ya va quedando de lado, gracias a Dios. Claro. Y es cómo retomamos esta nueva dinámica, cómo nos acomodamos a esta nueva dinámica en la cual el esfuerzo lo hicimos las dos partes y hoy tenemos que seguir trabajando juntos y plantear los nuevos desafíos. Yo creo que, digamos que vamos por ese lado hoy. Perfecto. ¿En el caso de ustedes? A ver, nosotros es una política muy similar, digamos, en la incertidumbre que teníamos al inicio de la pandemia. Básicamente lo que se hizo es poder analizar a cada situación con cada uno de los clientes, con el canal de distribución, para entender dónde podíamos mantener el negocio vivo para cuando se saliera. Y en ese trabajo, en ese tiempo también estuvimos trabajando en generar nuevas propuestas de valor, qué necesidades tiene el segmento y cómo le podemos acercar un valor diferencial desde la compañía, definido desde el lugar de cómo nosotros llegamos a esos clientes. Nosotros tenemos una apertura de esos clientes multicanal, o sea, no somos exclusivos con productores, si bien es el 80% de nuestro ingreso en ese segmento. También tenemos otros canales, es cómo mejorábamos la conectividad y cómo hacíamos tangible la propuesta de valor, independientemente del contrato, de la póliza, cómo nos hacíamos sentir ese segmento más cercano a la compañía y cómo podíamos trabajar con ellos en las necesidades que tenían. Y durante la pandemia salieron muchas necesidades, algunas que se dieron productos de la situación que vivíamos todos y otras que empezaron a aflorar como nuevas tendencias. Recién alguien decía, hoy ya estamos en normalidad, y hoy normalidad para nosotros es el home working, digamos, claro, ¿no? o el híbrido. Trabajar híbridamente, y a nuestros clientes les pasa exactamente lo mismo, y la dinámica de conectividad con ellos es distinta, y del punto de vista de relacionamiento, del punto de vista de ingeniería de riesgo, del punto de vista de cómo ellos inclusive acceden a la compañía y las necesidades que tienen de información y de gestión diaria, por lo cual fue un gran momento no solo para acompañarnos todos en la situación que vivíamos, independientemente de donde estuviéramos, también fue un proceso de aprendizaje importante para construir o mejorar la propuesta de valor en cómo nos acercamos a los clientes pymes. Qué bueno. Sí, yo complemento lo que decía Ale recién. Digamos, en estos momentos lo que nosotros decimos es acercarnos y acercarnos cómo, ¿no? Tangiblemente, ¿qué haces? Bueno, les dimos un montón de información, para empezar.
Nosotros decimos que estamos en el negocio de las buenas decisiones, ¿no? Y ayudar a tomar decisiones. Tenemos carteras grandes, tenemos información de las carteras, con lo cual les dimos mucha información. Nos acercamos a ellos y les dimos mucha información y opciones, primer punto. Y el segundo punto fue que hemos decidido entrar en el negocio de agentes y en el negocio de distribución, ocupando un espacio diferente al que veníamos ocupando, digamos, ¿no? Y sirviendo a los productores y dando capacidades a los productores para que sirvan a los clientes finales. Capacidades, después lo hablamos sí. Ahora, lo que fuere, pero digo, capacidades tangibles que los ayuden a hacer más negocios, mejores negocios y llegar a la última milla de la distribución con propuestas. Porque nosotros hablamos de las pymes, pero hay que llegar con una propuesta eficiente al último, ¿no? Entonces, estas dos cosas te diría que hicimos de diferente y la verdad que nos fue muy bien, estamos contentos. ¿Y ustedes? No, bueno, un poco alineado con todos. Creo que la estrategia de todos fue estar cerca. No había otra manera de hacerlo que estando cerca, comprendiendo las necesidades, las problemáticas que atravesaban. Claro que la merma en la cantidad de pólizas existió, pero porque tuvimos 20.000 pymes menos durante la pandemia, que ahora de a poco se va recuperando. O sea, claramente el mercado sufrió un impacto en ese sentido, pero como decían recién, todos hicimos los esfuerzos para que los clientes puedan sostener sin perder cobertura, porque es muy importante también que los clientes sigan teniendo la previsión que necesitaban a través de nuestros servicios, y a partir de ahí, desde esa conexión, ir revalorizando un poco la propuesta de valor que teníamos. Nuestro lado, desde la intermediación, quizás estamos en el punto final de contacto con el cliente, entonces es donde nosotros ahí también tenemos un esfuerzo grande en profesionalizarnos para que el análisis de riesgo en el que acompañamos a los clientes, los acompaño a ellos en la definición de esa matriz de riesgos. Mucho se habla de la educación financiera y creo que también ahí tenemos un rol importante en acompañar a los clientes, en educarlos en la administración de riesgos. Las pymes necesitan eso, las pymes se gestionan generalmente con una cabeza. Hay alguien que es un hilo conductor que tiene en su poder casi todas las decisiones y muchas veces no tienen a la mano recursos para analizar los riesgos. Entonces, bueno, creo que es un lugar que podemos ocupar. Claro que hay que profesionalizarse, hay que ser claros, mejorar la propuesta de valor a través de instrumentos digitales. Hoy creo que es fundamental. Creo que él iba por este camino, digo, donde podemos al cliente bajarles recursos que mejoren su experiencia como clientes, desde el acceso a la información en tiempo y forma, y demás. Creo que ahí está el diferencial. Pero el secreto estuvo en conectar, creo que todos coincidimos en eso, fue estar cerca, escuchar. Muchas cámaras empresarias que hemos tenido la oportunidad de conectar con varias cámaras empresarias y van empezando a entender de que necesitan un partner en este sentido y bueno, nosotros nos sentimos desde ese lugar bastante conectados. Sí, yo ahí quería agregar algo de lo que hicimos nosotros, que fue también, porque nosotros cuando hablamos de pyme, muchas veces segmentar lo que es una pyme es difícil. Claro, sí, muy amplio. Hay veces que una pyme puede ser una empresa de 2 personas, una empresa de 5, una empresa de 500 personas. Claro. En algunos casos, y de acuerdo a la definición de la ley, puede ser muy variada. Y ahí es donde, yendo un poco más allá de que esto que es de lo que es pyme o no es pyme, nosotros de la compañía tratamos de trabajar con una visión integral de lo que es el aparato productivo. Provincial, obviamente, y extenderlo a toda la República. Y ahí es cuando trazamos nuestros productos en función de la necesidad de cada uno de estos clientes. Y más allá de lo que puede ser, para ir a ejemplos puntuales, lo que es un TRO para una pyme o un integral de comercio para un comercio más pequeño, también apuntamos a quizás la cadena menos vista o ese segmento poblacional menos visto por la industria de seguro, que son todas aquellas personas que son microemprendedores y que por lo menos nosotros desde Provincia de Seguros vemos que el mercado no los está viendo como un foco importante de clientes para atraer. Y es ahí donde nosotros lanzamos el año pasado con la aprobación la aprobación y el acompañamiento, esto lo tengo que destacar, tanto de la Superintendencia como del Ministerio de Economía, un programa de microseguros en los cuales damos coberturas patrimoniales exclusivamente a los microemprendedores. En esto que vos decías, para mí el acceso a la industria del seguro es muy importante y sobre todo
generar y transmitir la cultura aseguradora a todos los niveles de la población. Y es ahí donde estamos con un programa de microseguros en el cual estamos convencidos de lo que estamos haciendo y de que es el camino, y no solamente de microseguros, sino también de seguros inclusivos, donde tratamos de llegar a esos sectores más vulnerables con una propuesta de valor. Nuestra propuesta de valor es que, yendo a un ejemplo concreto, que aquella costurera que se rompe el alma todos los días para poder generar sus ingresos económicos, en caso de que tenga un siniestro puede estar cubierta. En caso del productor, productores rurales pequeños, lo miro a Franco y me acuerdo de la zona de La Plata, todo el cordón de La Plata. Mucho tomate llevamos en La Plata. Sí. todos esos productores que son productores que, como lo fueron nuestros abuelos, ¿no es cierto? Que empiezan desde la nada y que un granizo quizás le puede echar a perder todos sus elementos productivos y quedarse en la nada misma. ¿Cómo llegamos a esos sectores? Y nada, este es el desafío para nuestro año, entre un montón de planes que tenemos en la compañía, pero que, dado nuestro rol social, siempre lo ponemos arriba de la mesa y lo mostramos con mucho orgullo. Perfecto. El tema de conciencia aseguradora, ¿no? Me imagino que es algo que deben trabajar todos, de esto que lo hablábamos antes, de que no se vea el seguro como un gasto. Bueno, es cambiar yo creo que hay que, nosotros como líderes de la industria nos definimos así, no por facturación, sino por vocación de cambio. Creo que una de las cosas que hay que seguir trabajando en la industria es acercar a la gente al concepto del seguro y a la conciencia que tiene con el seguro, amigar a las personas con el seguro. Hoy, digamos, la confianza pasa de las compañías de seguro, en muchos casos, a través de un intermediario, a través de un productor, y tenemos que trabajar que en conjunto las tres patas del negocio, digamos, generemos una confianza que permita esto, decíamos recién, cómo acercamos una propuesta de valor, digamos, útil para el beneficiario, para el asegurado. Independientemente de la tecnología o el medio que usemos para llevarle la propuesta de valor, sino conceptualmente cuál es la propuesta de valor que necesita esa persona. Y ahí hay que seguir trabajando claramente en el vínculo de confianza entre las partes, y sobre todo hay que trabajar en capacitación, que para mí es fundamental, porque se construye ese vínculo cumpliendo los contratos y cumpliendo la palabra, no hay otra forma de hacerlo, digamos. Y eso es hay que saberlo. En un mercado que es muy grande, en un mercado donde hay muchas compañías, donde hay muchos actores, es bien complejo poder decir que el mercado cumple la palabra, digamos. Yo doy fe por Zurich y por muchas otras aseguradoras que son líderes en la industria, pero creo que es algo que tenemos que ponerlo arriba de la mesa, como lo hemos puesto, y seguir trabajándolo. Sí, yo, complementando lo que dice Ale, concuerdo. Ahora, el tema es, de mi punto de vista, nosotros tenemos que tener presente que la gente no tiene por qué saber de seguros. Claro. Obvio. Y el pyme o el microemprendedor, digamos, mucho menos tiene por qué saber de seguros. Entonces, acá, para mí, digamos, hay que hacer un esfuerzo enorme para ver cómo llegás a ese último, ¿no? Hablábamos antes de diferentes iniciativas digitales. Sí. Yo concuerdo que la propuesta de valor tiene que ser cierta, precisa. Compañías serias como la de ustedes, digamos, no tienen discusión de esto, no hay punto. Ahora, el tema es cómo llegás a la última milla. ¿Cómo haces que el asesor pueda ofrecer algo que sea eficiente, que sea simplemente entendido, Claro. y que sirva el segmento no servido, que es correctamente lo que dice Hernán? Yo concuerdo, hay un segmento que, dicho sea, emplea la mayor cantidad de personas en el país, además, que está subservido, Sí. ¿no? Entonces digo, bueno, esa gente no tiene por qué saber seguros, de hecho, sería raro que lo sepa. Sí. Con lo cual nosotros tenemos un rol. Y tenemos un rol en llegar eficientemente y ofrecerle opciones para que la persona que no sepa pueda ejercer una decisión medianamente razonada e inteligente, ¿no? Y bueno, acá está para mí el desafío. Digo, ¿cómo hacemos para llegar hasta la última milla? ¿Cómo hacemos para llegar a la El última problema no milla? es cómo, sino también son distintas propuestas de valor a distintos subsegmentos. Concuerdo. Y a distintas personas que tienen que interactuar con la industria de seguros. El tema es con qué valores vos los haces. Concuerdo. Principal modo, digamos, si nosotros tenemos valores a la hora y valores comunes a la hora de llevar esa propuesta de valor, digamos, llegamos. Después el medio, el cómo, es importante, porque es la capilaridad que vos le vas a dar para poder aterrizar en esos lugares. Y después, ¿qué llevarle? Llevarle a una pyme una propuesta de servicio de seguridad y higiene, que por ahí no accede porque es una pyme chica, o de ingeniería, o de servicios contables, o lo que fuese. Definitivamente. Eso que le sea accesible a través de una cámara o de
de una propuesta de valor de una compañía de seguros o de una alianza entre una compañía de seguros y un productor, alianza de una compañía de seguros y un broker. Cual fuere la situación, hablamos de esa capilaridad de cómo llegamos, que ahí entra la tecnología, pero si no, ¿con qué valores nos movemos como industria y llegamos a esas personas para amigar a esa gente con lo que se llama la industria de seguros? Definitivamente, y creo que tiene que ver, todos creo que estamos yendo hacia el mismo lugar, que es generar herramientas que conecten al cliente con sus riesgos y que esos riesgos nosotros los podamos atender. Creo mucho en la profesionalización, creo que estamos ante el desafío de profesionalizarnos en muchos temas. En el análisis de riesgo creo que para este segmento creo que tenemos un desafío desde la intermediación, creo que hay que generar cierta especialización. Como hay segmentos que tienen la especialización muy marcada, como puede ser el negocio de vía y retiro, creo que en el segmento pyme, industria, hay mucho trabajo por hacer desde nuestro lado, desde la intermediación, para hacerle llegar a los clientes cómo gestionar sus riesgos y cómo nosotros podemos proveerles los recursos para que los gestionen. Pero bueno, coincido con esto de que el desafío es, y también coincido que el cliente no tiene por qué saber de seguros. El cliente lo que tiene que entender es cuáles son los riesgos a los que está expuesto, cuál es su exposición a riesgo y en función a eso saber cómo podemos proveerle recursos para que atienda esos riesgos a los que está, hasta dónde llegamos o generar nuevos, porque estamos en una etapa, como dijeron anteriormente, en que tenemos que innovar. Los riesgos que hoy no podemos atender, tenemos que pensar cómo poder atenderlos, porque eso nos va a incrementar la potencialidad de cartera, la potencialidad de asegurar nuevos riesgos, que es una necesidad que hoy tiene el mercado, salir de donde estamos para hacer crecer las primas, creo yo que con otros riesgos, con innovación, con ideas, con propuestas de valor. Creo y coincido con él, la superintendencia hoy está un poco ampliando un poco la posibilidad o el diálogo para decir, bueno, hay que hacer cosas nuevas, no nos podemos quedar, no puedo tener tantas trabas. Claro. Todos conocemos cómo es la dinámica para tema de productos, pero bueno, ¿de qué manera podemos entre todos empujar en un escenario de creación de nuevos productos que mejoren la propuesta de valor? La digitalización es un hecho, ya no es la innovación, la tecnología, sino que la tecnología es parte de... O sea, la tecnología es parte de todo. Quien pretenda innovar sin tecnología, creo yo que no está en el camino adecuado, y menos en este tipo de industrias. Entonces, bueno, ¿cómo acercamos herramientas, recursos? Vuelvo a la educación. Si bien coincido que el cliente no tiene por qué saber, tenemos que conectar al cliente con sus riesgos. Ese es nuestro rol. Si el cliente no entiende los riesgos a los que está expuesto, difícilmente pueda querer generar sus coberturas. Está claro. Hablamos mucho de, como que sobrevoló en toda la charla el tema de la digitalización, canales digitales, todo lo que está atravesando todas las industrias, pero ¿cómo lo ven en la de ustedes y en el segmento PYME en particular? Porque no es lo mismo quizá individuos, digo, ¿cómo están trabajando digitalización para las pymes? Y si ven, digo, se cierran, digo, las empresas, las pymes siguen prefiriendo más el contacto cara a cara, no tanto lo digital. ¿Cómo están trabajando cada uno desde su lugar esa parte o cómo lo ven? Yo no veo una no es una oposición. No. Yo veo que la industria acá se complementa. Ahora, digamos, el mercado digital en Argentina, al menos hasta el momento, es más un mercado de autos y de algún riesgo de individuos, algo fácil, ¿no? Sí. El celular, la música. Exacto, bolsa, negocio. Ahora, cuando entras a empresas y entras a pyme, bueno, se hace un poquito más complejo, porque se hace más compleja la suscripción, porque hay apetitos de riesgo diferentes que tienen que ver con las industrias o con la cantidad de empleados. Entonces, por ahí te tenés que sofisticar un poquito más, digamos. Ya no es tan fácil llegar a una pyme con una propuesta digital de valor que se entienda, que sea fácil, digamos. Nosotros, hace ya un par de años, compramos Cover Wallet. Es una compañía que era americana y la estamos trayendo a Argentina. Estamos lanzando dentro de pocos días con un banco. La verdad que es un modelo operativo digital de punta a punta para pymes, con productos para pymes. Y complementa al asesor. O sea, lo hacemos con las aseguradoras y con los asesores. Porque difícilmente, como decíamos antes, un dueño de una microempresa o de una pyme sepa de seguros o pueda entender esto, que es bastante intuitivo, porque realmente funciona muy bien, los invito a mirarlo.
Pero, digamos, se necesita ese apoyo, se necesita la confianza de siempre, se necesitan las aseguradoras serias que estén en los paneles y que estén dispuestas a poner su capital en los paneles, ¿no? Yo creo que este negocio para mí no es digital o del productor o de la compañía, digamos. Creo que acá... Omnicanalidad. Yo la veo así. Sí. Creo que lo hablábamos hace un ratito, ¿no? El PYME entra un concepto tan grande y generalidades de tipo de actividades y tipo de riesgos que subsegmentarlo con una sola propuesta de valor digital es virtualmente imposible. Sí hay segmentos que son más afines a la digitalización y otros más afines al asesoramiento. Y recién cuando hablábamos de asesoramiento, creo que no solo asesorarlo en los riesgos que tiene, sino asesorarlo en la gestión de esos riesgos. Para el PYME no es negocio cobrar un siniestro, sino que su negocio siga funcionando. Entonces, el asesoramiento en la gestión de riesgos es muy importante. Y creo que la digitalización hacia el asesor de esos que llega con esos riesgos es la herramienta en determinado nivel de exposición, por decirlo de una manera, que tiene esa PYME. En lo que es micro o contribuyentes individuales o microempresas, creo que ahí sí entra la digitalización end-to-end mucho más fácil, porque los productos se construyen desde un lugar de las necesidades de un segmento. Claro. Entonces, creo que la industria está avanzando muy rápido en ese concepto. Las compañías trabajando en conjunto, como decía recién Franco, con algunas propuestas que existen y que se están lanzando, y otras que son tradicionales para este segmento, que todas las compañías las hemos tenido durante muchísimos años, ¿no? Digamos, el seguro de daños directo o el de automotor está más bien digitalizado y llega directamente al cliente o por lo menos al asesor. Digamos, creo que hay que seguir profundizando. No, en mi percepción, no tanto por ahí en el medio, que es el medio electrónico, sino en la propuesta final de valor que le llevamos a cada asegurado y que le sea útil para su actividad. Perfecto. Hernán, Soledad, nos queda muy poquito tiempo, pero si quieren también como a modo de cierre, reflexión sobre este tema cada uno. Ese es lo que vienen diciendo ellos, o sea, no hay mucho más para agregar. La verdad que creo que estamos todos en una sintonía muy parecida. Siempre, insisto yo, atendiendo las necesidades puntuales de cada canal o de cada producto incluso. Porque muchas veces es posible hacerlo por canal, pero no por producto. Claro. Y creo que ese es el desafío que estamos todos trabajando para llegar finalmente con todo. Y algo que no mencionamos, pero para mí es muy importante, es también lo que es cómo comportarnos ante un caso de un siniestro, ¿no es cierto? Y la atención. Ya decía claramente, o sea, nadie quiere un siniestro. El empresario no quiere un siniestro. Pero cuán importante es para ese empresario que una vez que sufre un siniestro tenga una atención inmediata y realmente pueda percibir la indemnización correspondiente para poder seguir operando con normalidad. Ahí a mí siempre me gusta destacar, quizás por mi falencia de ser abogado, que el contrato de seguro es un contrato de huérrima buena fe. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar todo el tiempo pensando en eso y sobre todo cuando atendemos un siniestro. ¿Quién confió en nosotros? ¿Qué confió en nosotros? ¿Y con qué inmediatez podemos responderle? Esa para mí es la clave de todo lo que viene después de lo que es la venta, que fue donde pusimos el foco. Perfecto. Sí, voy a cerrar con lo que dijo él. Creo que la tecnología la tenemos que utilizar en la mejora de los procesos, de todos los procesos que nos involucran y nos conectan con el cliente, desde su propuesta de valor para que contrate nuestros seguros hasta la suscripción, incorporando la inteligencia artificial, que acá falta mucho por hacer todavía. Se están trabajando en algunos temas vinculados a autos, quizás a ciertos segmentos, pero todavía falta avanzarse en tema agro. Hay desarrollos en el exterior que utilizan la inteligencia artificial o ciertas evaluaciones de riesgo utilizando la tecnología, la gestión de siniestros que se vuelva más ágil y eficiente a través de la tecnología y todo lo que es esa cadena de conexión que tenemos con el cliente. Y la tecnología tiene que estar para eso, en mejorar nuestros procesos. Después, los canales son múltiples, todos tenemos oportunidad en los canales. Como decían recién, creo que hoy el mercado está para explotar en un montón de ramos y desde ahí tenemos que pensar a la tecnología como una aliada y como un complemento para acelerar la mejora de todos los procesos en los que nos conectan con los clientes. Les quiero agradecer a los 4 por habernos acompañado. Lamentablemente ya nos quedamos sin tiempo, pero no se vayan que ya seguimos con el próximo panel.